¿No es cierto, alumnos? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces vamos al repaso del último ejercicio de espaciales. El último ejercicio de espaciales, entonces, era Profe, no se la escucha este bien. ejercicio. ¿No se me escucha? A ver. Yo le escucho bien, profe. Yo la escucho bien, profesor. Yo también escucho bien, profe. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte por las dudas. Se aplica la fuerza P al torno. Este es un torno de la figura. El cojinete A soporta un empuje, fuerza en la dirección del eje. En tanto B soporta solo la carga radial normal al eje. Hallar Q y las fuerzas radiales ejercidas por los cojinetes al eje. Entonces, tenemos este torno. Acá tenemos aplicada la fuerza P. Todo esto es dato. P50, L1, L2, L3, L4 y R, el radio. Dato. Entonces, en primer lugar, como siempre, hacemos diagrama de cuerpo libre y ponemos en evidencia cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, tenemos Q en este sentido, BX, BY, AZ, AX, AI, que nos decía acá que NA soporta un empuje en la dirección del eje, ¿no es cierto? Tenemos AZ. Y en B, solo la carga radial. Entonces tenemos BX y BY. Entonces, Q tenemos que hallar y todas las fuerzas radiales ejercidas por los cojinetes. Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio que tenemos, que son 6, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerden los ejes, acá está el eje X, acá está el eje Z, acá está el eje Y. Eso, recuerden los ejes, ustedes los pueden pasar en donde ustedes quieran, pero siempre tratan de pasarlo en un lugar conveniente que no les no les cree una dificultad en el cálculo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos AX más BX menos P por el coseno de 60 y por el coseno de 45 y lo pongo en esta posición. Acá están los ángulos acotados para que ustedes vean que eso es dato. Entonces, en esta ecuación 1, me queda una ecuación en función de AX y de BX. No la puedo resolver. Planteo otra ecuación, una segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Proyecto en el eje de las Y, voy a tener AI, BI, voy a tener Q, sentido contrario, y voy a tener P, esta P, por el seno de 60 grados y lo voy a poner en esta posición vertical. Igual a 0. Entonces tengo una ecuación en función de AI y de BI. Tampoco lo puedo resolver. Planteo otra ecuación, sumatoria de fuerzas en
Z igual a 0, en este eje voy a tener a Z, voy a tener P, esta P que la voy a proyectar en este eje que va a ser P por el coseno de 60 y por el seno de 45. Igual a 0. Y de acá sí puedo calcular a Z porque me quedó una ecuación en función de una sola incógnita. Obtengo el valor de AZ. Voy a plantear una cuarta ecuación, sumatoria de momentos en Z igual a 0, alrededor de este eje Z. Entonces voy a tener Q por esta distancia, R1, voy a tener P por el seno, lo voy a poner en esta posición, y por esta distancia R3. Estas no van a producir momento, se anulan, no hay distancia. Igual a 0, y de acá, de esta ecuación, puedo obtener el valor de Q. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, planteo una quinta ecuación, sumatoria de momentos en I igual a 0, voy a tener en I alrededor de eje, voy a tener Bx, dice, por L1 más L2, Bx por L1 más L2, que es esta distancia acá. Luego tengo más AX por L1, AX por esta distancia L1. Luego voy a tener P por el coseno de 60 por el coseno de 45 por L4. Que voy a tener esta por esta distancia que es L4, esta por esta distancia, L4. Menos P por el coseno de 60 por el coseno de 45 por L3. Por esta distancia acá, L3. Esta distancia. Igual a 0, planteo esta ecuación que tengo acá, que es Bx, Ax, son mis incógnitas, y armo mi sistema de ecuaciones con la ecuación 1. Y de allí, reemplazando 1 en 3, puedo despejar acá, fíjense, esto sale de 1, que es AX igual a P por el coseno de 60 por el coseno de 45 menos BX, lo reemplazó acá. Entonces me queda una ecuación en función de Bx y de allí despejo Bx. Obtengo el valor de Bx. Y en 1, teniendo ya el valor de Bx, reemplazo en 1 el valor de Bx y obtengo Ax. Y luego planteo una sexta ecuación, sumatoria de momentos en X igual a 0, alrededor de este eje X, van a entrar AI, BI, Q y P. Entonces, voy a tener Q por 2 L1 más L2. Q por 2 L1 más L2. 2 L1 más
L2. Tenemos L1, L1 y L2, esta distancia. Después tengo más BI por L1 más L2. BI por L1 más L2, que es esta distancia. Luego tengo AI, que es por L1, AI por esta distancia, L1. Y luego tengo P por el seno de 60 por L4. P por el seno, ¿sí? Y por L4, que es esta distancia. Igual a 0. Entonces acá me queda una ecuación en función de BI y de AI. Entonces, dice, reemplazando 2 en 4. Esta ecuación 2, que es AI igual a P por el seno de 60 más Q menos BI, la reemplazo en esta ecuación. Acá. Entonces me va a quedar una ecuación en función de BI. De allí despejo BI y obtengo el valor de BI. Con el valor de BI voy a la ecuación 2, a esta ecuación, y reemplazo el valor de BI hallado y obtengo el valor de AI. Y con eso obtengo todas mis incógnitas para calcular RA. Va a ser Pitágoras, raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado más AZ al cuadrado, obtengo el valor de RA total. Y lo mismo RB, voy a hacer Pitágoras, BX al cuadrado más BY al cuadrado, obtengo el valor de RB. Y con eso hallé todas mis incógnitas. ¿Estamos, alumnos, con este ejercicio? Este sería el último ejercicio de la práctica del tema de fuerzas en el espacio. Ya tienen fecha de entrega. ¿Alguna otra consulta? De mi parte, ¿no, profe? Bueno. Ustedes todavía no vieron nada de teoría de baricentro. No. No, ingeniera. No, Nada. no todavía. Nada. Bueno. Todavía no, profesor. Bueno. A ver. ¿Ven ahí, alumnos? Sí, profesora. Bueno. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver un poquitito de teoría como para adelantar algo, como para que el ingeniero Urbieta en su próxima clase pueda comenzar con los ejercicios. Ahora, esto es algo muy resumido, pero ya con esto creo que pueden arrancar para la parte práctica. Luego ustedes van a ver bien detallado con el ingeniero Boggio. Entonces, vamos a comenzar con centro de fuerzas paralelas. Supongamos
un sistema general de fuerzas paralelas, como el que se ve en la figura, aplicados a puntos determinados de un sólido, F1, F2, F3, girando paralelamente las direcciones de la fuerza. Puede probarse que cualquiera sea el ángulo de giro, fíjense que acá giramos, existe un punto y solo uno por el que siempre pasará la resultante, que es este punto C. Tomando las fuerzas de a pares, puede advertirse, vamos a tomar F1 y F2, puede advertirse que la ubicación del punto de aplicación de la resultante no depende de este ángulo φ. Y si aplicamos Varignón y tomando momentos con respecto al punto A, puede obtenerse que D1 va a ser igual a F2 por la distancia D por el seno de φ sobre R sobre el seno de φ. De allí nos va a quedar que la distancia D1 va a ser F2 por la distancia D, esta distancia, sobre la resultante que es F1 más F2. El punto C de aplicación de la resultante R, este punto C, siempre ocupará el mismo lugar geométrico independientemente de la orientación de las fuerzas F1 y F2. Ese punto C es el centro de fuerzas paralelas para el sistema compuesto por F1 y F2. ¿Vamos hasta ahí? Esta operación se puede generalizar para un sistema de fuerzas paralelas tanto en el plano como en el espacio. Acá lo estamos viendo en el espacio. De manera que se puede afirmar que dado un sistema de fuerzas paralelas aplicadas sobre un sistema de puntos materiales, estamos hablando de un cuerpo físico, ¿no es cierto? De un cuerpo rígido, y rígido, porque se acuerdan que nosotros hacíamos esa simplificación cuando estudiamos esta materia de estática, que simplificamos y decimos que es un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Porque no consideramos las deformaciones. Siempre habrá un punto y solo uno por el cual pase la resultante independiente de la orientación del sistema de fuerzas. Ese punto es llamado centro de fuerzas paralelas, con lo cual llegamos a la siguiente definición. Centro de fuerzas paralelas es el lugar geométrico de un punto en el espacio por el que siempre pasará la resultante de un sistema general de fuerzas paralelas vinculadas a un sistema de puntos materiales, cualquiera sea su dirección. Entonces estamos hablando de centro de fuerzas paralelas para el caso de un cuerpo físico, un cuerpo rígido. Ese es el centro de fuerzas paralelas. La ubicación o lugar geométrico que ocupe ese punto no depende de la orientación de las fuerzas, sino de las magnitudes de las mismas y de la posición de sus respectivos puntos de aplicación. Entonces vamos a hacer
la generalización, esto es, en el espacio, el momento de la resultante respecto a un eje debe ser la suma de los momentos de las componentes. ¿Se acuerdan eso, no? Entonces, la sumatoria de fuerzas F sub I respecto de X es igual al momento de la resultante sobre X igual a R por Z. Estamos hablando en el espacio. Entonces me va a quedar esta distancia CZ, sumatoria de F sub I por A ZI, en ese sentido, sobre la sumatoria de F sub I. F sub I, todas las fuerzas que componen el sistema por todas las áreas que componen el sistema sobre la sumatoria de las fuerzas sub I, que sería la resultante. Lo mismo en X y lo mismo en Y. Entonces, centro de gravedad, si P es el peso de un cuerpo, el conjunto del peso de sus partículas, AP sub I va a ser AX sub I, AX sub I, AI sub I, AZI. Es un sistema de fuerzas paralelas, sistema de fuerzas paralelas. El punto de aplicación del peso total de P será C, y de las fuerzas paralelas de las delta P sub I. Considerando que puede ser homogéneo, ahora si consideramos que es homogéneo el cuerpo, donde delta es el peso específico, nos quedará esta expresión de delta P sub I va a ser igual a el peso específico sub I por el delta del volumen, ¿no es cierto? Sub I, y las coordenadas serían las que figuran acá. Las coordenadas, ¿no es cierto? GX, GY y GZ, de donde está aplicada el centro de gravedad. En las ecuaciones, entonces, del centro de gravedad, observamos que si el cuerpo es homogéneo, el C, que es el centro de gravedad de fuerzas paralelas, depende del volumen del cuerpo. A los centros de sistemas vectoriales paralelos de figuras geométricas los denominamos centroides o baricentros, donde consideramos el volumen. Entonces, la expresión anterior, en el límite, aplicando límite, nos va a quedar esta expresión integral de Z diferencial de volumen sobre el diferencial del volumen, lo mismo en X, lo mismo en Y. No se preocupen, porque esto nos va a quedar que si ahora consideramos una placa de espesor E, puede ocurrir que el cuerpo tenga un parámetro geométrico constante E. En este caso, el baricentro dependerá de la forma de la superficie y estará dentro de ella. Si el cuerpo es plano, por ejemplo, en el caso que E sea igual a 0, y estará a la mitad del parámetro constante E si es espacial. Entonces, para el caso de una superficie, ¿no es cierto?, vamos a tener XC, para ubicar el baricentro, vamos a tener XC y C, ¿no es cierto? Entonces, va a ser igual a E sub I sobre sumatoria de X sub I delta área sub I sobre E sub I sumatoria de delta A sub I.
que simplificado nos va a quedar que XC es la integral de X diferencial del área sobre la integral del diferencial de A. Lo mismo en Y. Para un delta área pequeño tendiendo a 0, en el límite nos va a quedar esta expresión, que va a ser sumatoria de X sub I delta área sub I sobre la sumatoria de las áreas sub I, que es justamente la expresión que utilizamos nosotros para el cálculo de baricentro. Entonces, para diferenciar, cuando hablamos de un cuerpo físico, nos referimos a centro de fuerzas paralelas. Cuando hablamos de ya superficies, hablamos de una figura, nos referimos a baricentro. Sería el punto donde pasa la resultante. Entonces, centro de fuerzas paralelas, cuando nos referimos a un cuerpo físico y ya, o sea, un cuerpo material. Y cuando nos referimos a una figura o una superficie, nos estamos refiriendo a baricentro de esa figura. Y vamos a utilizar esta expresión. Si el cuerpo tiene dos parámetros constantes y su forma depende del tercer parámetro, la forma de su eje baricéntrico determinará la ubicación del baricentro. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de esta figura. Entonces, acá lo consideramos como una línea, donde el tercer parámetro es el predominante, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a la misma expresión, XC, en el límite, L sub I tiende a 0, en el límite vamos a llegar a esta expresión sumatoria de X sub I, delta L sub I sobre sumatoria de delta L sub I. O sea, acá van a ser la sumatoria de todas las líneas que cuando veamos en el práctico la vamos a diferenciar, por ejemplo, este tramo en una línea, este otro tramo en una semicircunferencia y así hasta poder determinar el baricentro de cada una de las líneas. Entonces va a ser la línea por X sub I, que va a ser la distancia en X, y delta L sub I, que es la sumatoria de todas las líneas. Entonces, hasta ahí sería como para poder introducirnos al tema del trabajo práctico 4, que se divide en dos partes, que es el cálculo del baricentro de figuras de áreas y también de líneas. Y la segunda parte del práctico tiene que ver con ya momento de inercia, que eso es otro tema un poquito más largo, y luego donde van a ver el teorema de Steiner y luego van a continuar con momentos principales de inercia y van a hacer el cálculo a través de distintos métodos, método analítico y también método gráfico como el método de Moore y el método de Lang. Entonces, esta es la
primera parte, que es para el cálculo de baricentros, de áreas, de superficies y de líneas. Estamos, alumnos, como una pequeña introducción, ustedes lo van a ver después en la teoría con el ingeniero Boggio, pero para poder comenzar con el práctico, podemos... ¿Ven ahí, alumnos? Sí se ve, profe. Sí, ¿Ven? Bueno, estamos... Vamos a ver este ejercicio. Este es el primer ejercicio del práctico 4. Luego se va a subir a la plataforma. Este es el primer ejercicio donde les pide localizar el baricentro de la siguiente figura. Entonces, son áreas. Nosotros tenemos esta figura, ustedes lo van a ver en el práctico, que es toda una figura completa. Entonces, lo que ustedes primero tienen que hacer es pasar los ejes ortogonales X e Y y luego tienen que dividir la figura en figuras conocidas. Figuras que ustedes conocen, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo, un cuarto de círculo, ¿cierto? Acá un semicírculo, acá un rectángulo. Entonces dividen en figuras que ustedes conocen. Y de cada una de las figuras, ustedes van a ubicar su baricentro. El baricentro de cada una de las figuras. Por ejemplo, primero van a enumerar, por ejemplo, A1, a este le vamos a llamar A2, A3, a este completo, que es un rectángulo, le vamos a llamar A4, y a este, que es un orificio, A5, y le ponemos las flechitas en sentido contrario, porque esta se va a restar, porque es un orificio de la figura. Entonces, vamos a ir analizando figura por figura. Por ejemplo, A1, que es este cuarto de círculo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular el área 1, ¿no es cierto? Calculamos el área, luego dividido 4, ¿no es cierto? Porque es un cuarto. Calculamos el área y luego calculamos las distancias. X1 y 1. Esta distancia X1 y 1 son las distancias del baricentro de cada figura, en este caso de área 1, al eje Y. La distancia en X, que está acá en celeste, X1. Entonces, X1 va a ser esta distancia, que es esta distancia de acá hasta acá. Pero para calcular esa distancia, yo necesito obtener esta distancia. Esta distancia es
4/3 de R sobre pi, en ambos sentidos, 4/3 de R sobre pi. Entonces, x1 va a ser esta distancia A, que es 3 metros, menos esta distancia que es 4/3 de R sobre pi. Esa es la distancia I1. La distancia X1. La distancia I1 va a ser esta que figura acá en verde, desde su baricentro, desde acá hasta el eje X, que va a ser 1,5 de A, que es hasta acá, más este pedacito que está acá, que es también 4/3 de R sobre pi. Y esa es la distancia I1. Y así voy a ir analizando figura por figura. Entonces, A2, calculo el área A2, que va a ser esta distancia que es A por A, ¿no es cierto? A al cuadrado, obtengo el área. X2, que va a ser esta distancia desde su baricentro al eje Y. X2, acá su baricentro está en la mitad, ¿no es cierto? Acá. Entonces va a ser A sobre 2 más esta distancia que es A. Sería 3 más 1,5 que es 3 sobre 2. Tengo X2 y 2 va a ser esta distancia que figura acá en verde, que va a ser esta distancia 1,5 de A más A sobre 2, que es 1,5. Me da I2 igual a 6. Y continúo. La figura 3, que es un triángulo, el área, calculo base por altura sobre 2 y la distancia. X3, esta distancia, que va a ser esta distancia 2 veces A más 1/3 de esto, de esta distancia que es 4A. Eso me va a dar 10. Y 3 va a ser esta distancia, que va a ser 1,5 de A y 1/3 de A. 1,5 de A más 1/3 de A va a ser I3. Me va a dar 5,5. Voy al rectángulo, su baricentro, voy a tener acá en la mitad, voy a tener A más A, y acá voy a tener 1A. 3A me va a dar. Bueno, en este caso le tomo base, directamente le saco la base que es 18 y la altura que es 4,5, ya lo multiplicó por A y dividió sobre 2, sobre 2 en X y sobre 2 en Y obtiene la distancia I4 y X4. I4 y 4. Entonces, me queda solamente este círculo, semicírculo, me va a quedar. Entonces, en este sentido, va a quedar en la mitad, pero en este sentido es 4/3 de R sobre pi. Entonces, el área, voy a calcular el área, y luego X5, 6 más 3, que sería esta distancia hasta acá. En este caso, A era 3.
Y en esta distancia, acá I5 va a ser 4/3 de R sobre pi. 4/3 de R sobre pi le da 1,27. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula que habíamos visto en el PowerPoint anterior. XG va a ser igual a la sumatoria de las áreas sub i por X sub i sobre la sumatoria de las áreas sub i. Entonces, reemplazando con los valores que obtuve en mi cálculo, voy a tener A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más A4 por X4 menos esto que es ciego, que es un orificio, A5 por X5 sobre la sumatoria de todas las áreas. Recuerden, resto la última. Y obtengo el valor de XG. Luego, IG va a ser la sumatoria de las áreas sub I y sub I sobre la sumatoria de las áreas sub I. Reemplazo, recuerdo, resto la última y obtengo el valor de IG. Hallado XG, IG, voy a ubicar el baricentro en mi figura, que es este punto G que está acá en rojo, XG y G. Ubico. Esto lo dibujan en una escala para poder ubicar bien a escala el valor que ustedes hallaron. Y ese es el baricentro de la figura dada. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, vemos un ejercicio más y con esto terminamos. 4.2. Determinar el baricentro del alambre que se indica en la figura. Entonces acá es un alambre, consideramos una línea donde hay una de las dimensiones que predomina frente a las demás. Entonces pasamos los ejes ortogonales X e Y y vamos a dividir esta línea en líneas que nos resulten conocidas. Por ejemplo, acá esta L1 en una semicircunferencia, esta en una recta, ¿no es cierto? Un segmento, esto también, y L4 también en una línea recta. Entonces, lo mismo, le damos un nombre, L1, L2, L3, L4. Y vamos a ir también hallando cada una de nuestras distancias. Entonces, para L1, esta semicircunferencia en este sentido va a estar en la mitad, pero en este sentido va a estar a 2R sobre pi. Esto también lo van a ver en teoría, cómo se determina este valor. 2R sobre pi. Es esta distancia, ¿sí? Esta distancia. Entonces, L va a ser pi por R, calculo L, y después la distancia es X1, esta que figura acá en celeste, va a ser la distancia hasta acá, que es dato,
que va a ser 3 más, creo que es 15, y esta distancia 2r sobre pi. ¿Mm? Esa distancia les da en este caso 21,78, que sería esta distancia hasta acá, hasta el baricentro. Porque es 2r sobre pi. R es 5 y hasta acá es 18. 15 más 3, 18. 21,78. Y va a ser la distancia en el vertical, el eje X, va a ser 4 más 6, ¿no es cierto? Y más la mitad de 10, que es 5, 15. Pasamos a L2. L2, su longitud es 15. X2 es esta distancia acá. Va a ser 7,5, 15 sobre 2, más este tramo que es 3, 10,15. Y 2 en Y, acá, esta distancia que va a ser 10, ¿no es cierto? 6 más 4. L3, vamos al primer caso otra vez, pi por R, la longitud, X3 va a ser 2, R sobre pi, porque va a ser esta distancia acá, ¿se acuerdan? 2R sobre pi. Y luego tengo I3, que es esta distancia acá, que es 3 más 4, 7. Y por último tengo L4, que es este tramo, que es 4L. X4 va a ser esta distancia, que es 3, y 4 va a ser esta distancia desde, sería desde 2, 4 sobre 2. 2. Entonces, aplicando la fórmula para baricentro, tengo XG, va a ser la sumatoria de L sub I por X sub I sobre la sumatoria de L sub I, y G va a ser la sumatoria de L sub I por I sub I sobre la sumatoria de L sub I. Reemplazando por los valores obtenidos, obtengo XG y G, mido, esto dibújenlo en escala, mido XG, mido IG y ubico el baricentro en mi figura. Siempre ubiquen el baricentro, no solamente el cálculo, sino que ubíquenlo en el gráfico. ¿Estamos, alumnos? ¿Está entendido el ejercicio? Esos dos ejercicios por ahora lo vamos a ver, así ustedes ven la próxima clase en teoría y pueden tenerlo un poquito más claro para poder seguir avanzando. Bien, ¿estamos, alumnos? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? Igual saben que vamos a volverlos a repasar en las clases siguientes. Profe, una pregunta. ¿Alguna duda entonces? ¿Nada? No, nada. ¿Por ahora? Sí, señor. Le quería preguntar, ¿cuántos ejercicios son? ¿El trabajo práctico 4? 10. 10. Vale. 10 ejercicios, sí. Y es mucho, así que a trabajar, alumnos.
Bueno, estamos alumnos por hoy. Hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima clase. Dale, profe, Chao, nos vemos. profe, hasta luego. Buen fin de Gracias, semana. profesora. Hasta luego. No, de nada, de nada, de nada. Hasta luego. Hasta luego, profe.